Los 10 años que llevaba fuera de la ciudad, el asentamiento no había cambiado lo más mínimo. Si en el pueblo había nuevas tiendas, escuelas y guarderías, aquí estaba la vieja tienda, donde probablemente seguía trabajando una Ann alta y llena, en la que nunca se ataba un delantal azul. Mia y sus amigos corrían a menudo detrás de los garajes o se sentaban en el patio de recreo del pueblo. Además, aquí había muchas casas abandonadas, el paraíso de los adolescentes. Había arroyos y charcos por todas partes, pero Mia recordaba el camino a los garajes. Sabía que no era probable que encontrara nada allí, pero valía la pena intentarlo. Entonces se propuso preguntar por ahí. En un lugar así todo el mundo se conocía. ¿En serio? Mia sonrió. Los garajes no habían cambiado nada, aunque un poco más oscuros que hace 10 años. Seguían estando muy juntos. Había un camino en medio por el que corrían los adolescentes, y en uno de los garajes había un viejo 9. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero había estado allí desde antes de que Mia se mudara con su tía. Por el rabillo del ojo, Mia pudo ver el banco donde estaba sentado el viejo, según la historia de Lily. Y a lo lejos se alzaba un viejo roble centenario, cuyas ramas se extendían muchos metros. Allí estaba la niña. Mia miró a su alrededor con más atención, esperando encontrar algún indicio del anciano que había construido el barco. «Niña, no deberías pararte donde circulan los coches». Se oyó una voz masculina fuerte y bastante sonora detrás de ella. Mia se volvió indignada hacia el hombre y abrió la boca para decir lo que pensaba, pero fracasó. «David, ¿estás bien?» De pie frente a la mujer estaba su viejo y no muy agradable conocido. Era el tipo de recuerdo que uno no quiere recordar. Alto, rubio y muy pomposo. Dioses, cuánto deseaba Mia que se fuera, como su padre había sido una vez, sin dejar rastro. Había sido su máximo sueño a los 16 años. Ahora verlo era una completa sorpresa. Para una mujer con muchas cosas en la cabeza. Yo vivo aquí. ¿Cómo acabaste aquí? Esa es la pregunta. El hombre sonrió. David era un año mayor que Mia, pero estaba en la misma clase que ella debido a las numerosas mudanzas de su padre. Había sido militar. Un año después de la muerte de Olivia, la madre de Mia, Kate congenió con el padre de David y el chico se mudó con ellos. O mejor dicho, se mudó con Mia porque compartió una habitación con ella durante los siguientes 2 años y medio. Habían sido 2 años y medio horribles. Mia prefería no recordarlos nunca. 13 años atrás, un tipo alto y rubio entra volando en la habitación y tira su mochila directamente al suelo. Es ligera. Apenas hay libros de texto en ella, pero golpea la pierna de una chica que está sentada en su pupitre intentando hacer los deberes. Cabe decir que Mia siempre ha estudiado mucho, intentando sacar buenas notas. Pero últimamente, debido a la presencia de un vecino no invitado, tenía que hacer los deberes cuando no había nadie en el piso. Menos mal que a David le gustaba salir después de clase con sus compañeros. «¿Cuántas veces tengo que pedirte que no tires cosas en la habitación?», preguntó enfadada la chica sin darse la vuelta. Ya había empezado a buscar sus viejos auriculares para aislarse de la cháchara de David. Sí, lo que más le gustaba era hablar mientras Mia hacía los deberes. La cabreaba a todas horas. «Esta también es mi habitación, punzante, y deberías dejar de preocuparte por el orden como si este piso fuera tuyo». Mia no aguantó más y se volvió para mirar al tipo. «¿Sabes? No importa dónde estés. Tirar cosas al suelo toda la noche hablando en voz alta es inaceptable en cualquier sitio». David sonrió y se pasó una pelota de tenis hecha jirones de una mano a la otra. «Tienes mucha razón, pequeña. Nos llevamos 9 meses», murmuró la chica con resentimiento, y volvió a sus deberes de álgebra. Los auriculares se conectaron por fin, y Mia ya no pudo oír la voz de mosquito de David. Poco después de aquel día Mia perdió los auriculares. Mejor dicho, se los estropeó David, que estaba harto de que ella ignorara sus palabras. Mia incluso lloró entonces. Y ahora, muchos años después, Mia estaba en los garajes y miraba esa misma cara molesta y desagradable. Por supuesto, ya no eran niños, y la propia Mia hacía tiempo que se había convertido en madre. Pero los rencores infantiles no desaparecen así como así. Por eso sentía una especie de asfixia desagradable en el alma, como si se hubiera producido un encuentro que no deseaba. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos, Mia sonrió. «Acabo de mudarme aquí.
David se llevó los guantes a otro bolsillo y sonrió. Creía que no tenías piso en Casimov. Lo he vendido, contestó Mia brevemente. Y no quiero hablar de lo que pasó. El hombre sonrió. Los hoyuelos familiares aparecieron en su rostro. Se alejó lo suficiente, pero incluso desde esa distancia, Mia pudo ver el fuego familiar en sus ojos. ¿Quiere pasar? No vivo lejos de aquí, preguntó David. ¿O tienes algún asunto que atender? La próxima vez, claro. Ahora mismo me quedan 44 minutos para que empiece mi turno. Y tengo que encontrar al vagabundo que describió el niño de 8 años. Los ojos de David se abrieron de par en par. Miró sorprendido a la mujer y volvió a sonreír. No parecía entender nada, pero sentía una curiosidad insana. ¿Quién es el vagabundo? Mia no sabía si contestar a David. Al fin y al cabo nunca le había caído bien y solo le hacía cosas desagradables. Pero resumió juiciosamente la situación. Se dio cuenta de que sería muy difícil encontrar al anciano sin ayuda local. Además, David, como ella, era un adulto. Sería una tontería perder la oportunidad de encontrar a un posible padre por un rencor de la infancia. ¿Así que está buscando al hombre que hizo el barco de su hija? No le preguntaré por qué. Aunque todavía no puedo ayudarte. Acabo de comprar un garaje aquí. Aún no conozco nada ni a nadie. Pero me aseguraré de preguntar por ahí. Quizá alguien me diga algo. Mia asintió agradecida. No esperaba tener tanta suerte. Era la primera vez que el destino se apiadaba de ella. Teniendo en cuenta que era David, sin embargo. Dame el número, dijo David. Y Mia lo miró incomprensiblemente. Te llamaré si te encuentro. ¿O quieres que te dé la respuesta? No, dijo Mia, ofendida. Ese es el verdadero David, sarcástico y sarcástico. ¿Es una lástima? El hombre sonrió irónicamente. En ese caso habría tenido que pedirle su dirección. Mia contuvo el impulso de replicar y le entregó a David una tarjeta de visita. Él la cogió y silbó. Inspector de menores, teniente de policía Mia. No está mal. Nunca pensé que fueras policía. En Casimov era especialista en otro campo y aquí solo me cogían para educar a los niños. Nunca pensé que me dedicaría a esto. Tampoco me veía como maestra de escuela, dijo el hombre y marcó un número en su teléfono. Mia abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. ¿Qué? No puede ser. Eras tonta como un tapón. ¿Cómo iba a hacerlo? David puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. 13 años después y sigue siendo tan santurrón y engreído. Bueno, si te enteras de algo, llámame, se apresuró a decir Mia y se marchó. No se despidió ni dijo nada. Volvieron los pensamientos y sentimientos de la infancia. Sí, algunos probablemente dirían que es extraño. Tienen casi 30 años. ¡Qué rencores infantiles! Pero para la atribulada Mia Plus, tras la muerte de su madre y la desaparición de su padre, fue la gota que colmó el vaso. Una tía escupidora, un hombre extraño en el piso, y ese hombre que ocupaba la habitación de la chica, haciéndola preocuparse casi todos los días. Por su culpa casi pierde la medalla de oro y discutió tanto con su tía, que ésta amenazó con deshacerse de su sobrina. No era solo un rencor infantil, fue algo que no se puede olvidar. Nena, quédate con la tía Alice, ella cuidará de ti. Mia susurró en voz baja al oído de su hija. ¿A dónde vas tan tarde? Mia suspiró. No podía decirle la verdad a su hija. Por ahora era temprano. Al trabajo me han llamado. Lilia asintió y abrazó a su madre. Alice, entonces la recogeré por la mañana para no despertarte si pasa algo, ¿vale? La mujer alta y delgada, vecina de Mia, asintió. No era la primera vez que se quedaba con una niña cuya madre trabajaba todo el tiempo. Criar a un hijo sola tenía muchos inconvenientes. Mia salió del piso de Alice y se puso a trabajar. Subió al viejo coche que había pertenecido a su marido y se marchó. A las 12:30 de la noche, sonó el timbre. Al otro lado se oyó la voz ligeramente agitada de un hombre que pedía acudir urgentemente al edificio abandonado de la escuela. Era David. ¡Oh, dioses, qué enfadada estaba Mia! No entendía qué quería de ella casi a medianoche, pero le había pedido que viniera urgentemente, así que envió a su hija a casa de su vecino y se dirigió ella misma al edificio de la escuela. Tendría que recordar dónde estaba. Las carreteras de noche eran una pesadilla para la mujer.
Odiaba ir a cualquier sitio en la oscuridad. El miedo que le quedaba aún la atormentaba todo el tiempo. Pero los extraños mensajes de broma que le llegaban de David hacían que Mia siguiera adelante. Solo quería recordar un par de trucos de sus clases de defensa personal y partirle la cara por molestar a su hija y obligarla a conducir a medianoche hasta un destino desconocido. Estaba muy enfadada, pero no podía hacer nada. Se limitó a agarrar el volante con todas sus fuerzas y a leer de reojo los chistes tontos de los mensajes de David. Mia no se sorprendería si llegaba al edificio de la escuela. Y él la esperaba con una sonrisa en la cara, diciendo que solo estaba aburrido. El coche tuvo que aparcarlo lejos del lugar de destino, simplemente porque la mujer no sabía qué tipo de suelo había allí. Teniendo en cuenta que era primavera, podía haber nieve y también agua hasta las rodillas, y eso en el mejor de los casos. Mia salió del coche y encendió la linterna. Menos mal que había pensado en cogerla antes de salir, intentando recordar el camino hasta la escuela abandonada. Caminó por el barro y la nieve. Menos mal que llevaba calzado impermeable. A pesar de su excelente expediente académico, a Mia siempre le gustaba divertirse con sus amigas. Nunca se quedaba atrás de sus amigas en las relaciones. También corría detrás de los garajes. Y volvía a casa después de medianoche achispada. Solo fue 1 o 2 veces, no más. Era culpa de mi tía. Mientras las otras chicas se rociaban 1 tonelada de perfume y mascaban un paquete entero de chicles de menta para disimular el olor a cigarrillo y a alcohol. Mia no tenía motivos para hacer eso. Kate no se preocupaba por ella. Estaba inmersa en sí misma y en sus memorias. Mia quería escuchar moralinas como las demás, quería ocultar el olor e intentar salir de casa después de medianoche, pero no podía. La propia Kate le preguntaba a veces por qué Mia no bebía. Invitaba a los bohemios a sus fiestas y a veces sugería a sus conocidos como pretendientes. Por eso Mia salía a menudo de casa o se sentaba con los auriculares puestos. En aquella época ella y sus amigas buscaban en todas las casas abandonadas del barrio. Por supuesto, el enorme edificio de la escuela no pasó desapercibido. A Mia no le fallaba la memoria. Localizó la ubicación exacta de la escuela. Se trataba de un enorme edificio en ruinas que había sido utilizado como fábrica, luego como taller de costura, y por último, había sido abandonado. Incluso 10 años atrás, el edificio era una ruina. Y ahora parecía aferrarse a su buena palabra. Mia suspiró y entró. Seguía sin entender qué hacía David en aquel lugar ni por qué tenía fe. Una vez dentro, la mujer oyó el molesto crujido que producía el suelo de madera. Era como un colador, muy roído por los ratones. Había basura, colillas y botellas tiradas por todas partes. Mia sacó el teléfono y preguntó a David dónde estaba. En respuesta, David iluminó el teléfono desde algún lugar de arriba. «Dime, David, ¿por qué me has sacado de la cama? David, 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 David». Mia echó a correr, pero el grito de advertencia del hombre la detuvo. David estaba colgando de un agujero en el suelo del primer piso. Al parecer, se había caído a través de él. De alguna manera consiguió mantener el equilibrio, e incluso logró sujetar el teléfono. «El suelo es muy endeble. Si te subes, puedes caerte», explicó David dedicándose al suelo. Mia asintió. Ella misma lo entendía perfectamente. «¿Por qué no has llamado a los servicios de emergencia? Pensé que ya que me habías metido aquí, tendrías que sacarme». Un suspiro de indignación resonó por todo el edificio. «Unos tipos me han hablado de un vagabundo que vive en la escuela. Dicen que va por ahí ayudando a todo el mundo y que le dan de comer por ello». «Sí, le dan ropa de vez en cuando». «¿Seguro que es él?», preguntó Mia emocionada y luego se detuvo. «Vale, lo entiendo. Hablaremos de ello más tarde. Por ahora, tenemos que averiguar cómo sacarte. ¿Quizá los servicios de emergencia?» David no tuvo tiempo de responder. La tabla que tenía debajo empezó a emitir un crujido repugnante. Claro, la altura no era muy alta y probablemente sobreviviría a la caída. Pero no era solo la altura. La planta baja estaba llena de vigas, objetos metálicos y demás. Si caía sobre ellos, ninguna ambulancia le ayudaría. Mia jadeó y se lanzó escaleras arriba. Por un segundo la asaltaron recuerdos que preferiría no recordar. De aquel mismo día. No había oído gritar a David. Lo único que oía eran las malditas tablas crujiendo entre sí
y en general, demasiados ruidos que dificultaban la concentración de la mujer. Se dio cuenta de que los servicios de emergencia no llegarían a tiempo, y recordó las lecciones de rescate de personas que se ahogaban. Mia se tiró al suelo en cuanto oyó el crujido debajo de ella. Rezó a Dios para no caerse. En su mente apareció la imagen de una hija que podría estar sola. Pero luego, apareció otra cada vez más oscura. Mia se arrastró con más fuerza. Se quitó el cinturón con cuidado. Mia le tiró un extremo a David. Él tiró su teléfono a la escalera y cogió el extremo del cinturón. Mia agarró una especie de viga con la otra mano y empezó a tirar. «No salgas volando detrás de mí», advirtió David. «No lo haré», respondió Mia, y volvió a tirar. David empezó a arrastrarse fuera del agujero, pero era inquietantemente lento, y el suelo bajo ellos se combaba cada vez con más fuerza. Al parecer, el hombre estaba atascado gracias a la chaqueta de grasa, que le ayudaba a no caerse, pero también dificultaba la salida. Aún así, Mia consiguió sacar a David de su trampa, y sudaba a mares. Le dolía el brazo como el suelo bajo el hombre. Se arrastró lentamente hacia la endeble escalera. Mia descendió a la planta baja y suspiró, sacudiéndose la ropa y estirándose la chaqueta. «Estás loco», dijo David, y se apoyó en la pared. «El año pasado tuvimos que hacer piruetas peores que esa cuando nos pusimos a tiro», sonrió la mujer. Un segundo después de sus palabras, una viga se desprendió a un par de centímetros de donde estaba David, cayó al suelo y se partió en dos con estrépito. Tanto Mia como David se quedaron con los ojos muy abiertos. «Ya era hora», pronunció David y exhaló. «Podría haber sido yo». La mirada de enfado que la mujer lanzó al tipo no tenía parangón. Por un segundo pareció que David hubiera optado por volver. «¿Por qué me has llamado a mí, y no a los servicios de emergencia? ¿Estás harto de vivir, idiota? ¿Te has vuelto loco?», gritó Mia, acercándose al hombre. «Eres un idiota y un imbécil. ¿Tienes miedo por mí?», preguntó David con incredulidad. Mia dejó de hablar a medias y se apoyó en el gélido muro de piedra. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero se contuvo, como hacía siempre. «Estoy perdiendo a todo el mundo», respondió con voz ronca. «Y últimamente parece que es mi maldición. Perdí a mi madre, a mi padre, a mi marido, enterré a mi madre no delante de mis hijos, como una mujer adulta, sino cuando tenía 13 años. No entendía qué había pasado ni cómo era posible. Mi padre se había ido de mi vida, incluso antes, iniciando una serie de estos acontecimientos. Yo tenía 10 años, ni siquiera tuve tiempo de recordar cómo era. Si no fuera por las fotos, no lo habría sabido. Y enterré a mi marido, no como una anciana canosa con las manos temblorosas por la vejez, sino con una niña en brazos. Una niña de 7 años que hasta el día de hoy no entiende por qué papá la dejó. Y papá, en el último segundo de su vida, no llamó al Emercom, ni a la ambulancia, sino a mí. Una lágrima traicionera rodó por el ojo de Mia, pero se la quitó con tanta rapidez que David no se dio cuenta. Había tenido un accidente. El coche volcó, torcido. Era imposible salir desde dentro. Se dio cuenta de eso. Así que me llamó y se disculpó por todo. Yo estaba en el trabajo entrevistando a un testigo. Me enfadé porque me interrumpió. Entonces recibí un mensaje suyo. Quise abrirlo, pero me llamaron de la ambulancia. Conducía en la oscuridad de la noche y me envió un vídeo en el que se despedía de su hija. Mia se cubrió la cara con las manos y respiró con dificultad. No entendía por qué decía todo aquello. Sobre todo porque, a decir verdad, a David ya no le importaba a quién contárselo. En los 8 meses que Thomas había estado fuera, Mia nunca le había contado a nadie su dolor. Por eso temía por ti, porque no pienso sufrir otra muerte, y mucho menos una que haya sido culpa mía. David puso la mano en el hombro de Mia. Lo siento, de verdad. Fue una estupidez por mi parte mudarme aquí sola, llamarte y... Mia levantó los ojos hacia el hombre y negó con la cabeza. Me alegro de que estés vivo. Me alegro de que todo haya salido bien. Espera. La perspicaz mirada de Mia detectó movimiento en la oscuridad, como si alguien estuviera allí escuchando. La mujer arrebató la antorcha de las manos de David y la iluminó en la oscuridad. Un hombre bajo, con barba y bigote, que llevaba un sombrero viejo, una chaqueta de algodón hecha jirones y botas viejas, la estaba mirando.
Mia lo reconoció. Era exactamente como Lily lo había descrito. Papá. Mia recordaba poco de su padre. Era bajito, más bajo que Olivia, e incluso más bajo que Kate. Papá tenía un tatuaje en el antebrazo y una gran cicatriz detrás de la oreja. Mia no sabía de dónde era, pero recordaba que su padre le contaba cada vez más historias sobre sus orígenes. Al principio se lo había creído. Con el tiempo se dio cuenta de que le estaban mintiendo. Ahora, un anciano de pelo canoso y mirada triste y asustada estaba delante de Mia, y ella no tenía forma de saber si era su padre o no. Dio un paso adelante, pero David la agarró del brazo. «Padre, ¿de qué estás hablando?» Mia le hizo un gesto con la mano para que se alejara y se dirigió hacia el anciano con pasos lentos y cautelosos. Temía asustarlo. «Buenas noches. Me llamo Mia. ¿Y usted?» El anciano sonrió mostrando unos dientes amarillos. «Me llaman Stefan. Creo que tu padre se llamaba Jack. ¿Verdad que sí?», preguntó David con su habitual sorna. Mia puso los ojos en blanco y prefirió no contestar. «¿No me reconoces?» «Ya sé que han pasado 19 años, pero...» «¿19?» intervino el anciano. «Esos son los únicos años que recuerdo. No los conté, claro, pero hace unos 20 años me desperté en otra ciudad, en la nieve, sin recordar nada». Stefan bajó la cabeza y empezó a hablar con voz ronca, como si recordara algo que le disgustaba mucho. Mia lo escuchó con atención, intentando fijarse en los rasgos aún desconocidos de su rostro. «Viví allí unos años. Luego, llegué por casualidad a este pueblecito encantador. La gente de aquí es muy amable, mi punto de comparación con los que estaban allí cuando me desperté. Me dan de comer, incluso ropa, y no es un mal sitio para vivir. Hace frío en invierno, pero me estoy acostumbrando». Con cara de asombro y total incomprensión, Mia miró al anciano que tenía delante. Le escuchaba y se estaba asustando. Era como si lo que le había contado le hubiera ocurrido a ella personalmente. Era tan horrible que retrocedió unos pasos lentamente y volvió a apoyarse en la pared. David volvió a tocarle el hombro y asintió, haciéndole saber que estaba a su lado. «¿Así que no recuerdas nada de lo que pasó antes de despertar en aquel pueblo?», preguntó David, dando tiempo a Mia para tomar aliento. El anciano negó con la cabeza. «¿Tienes un tatuaje de un barco en el antebrazo?», preguntó Mia. Stefan sonrió mientras miraba a la chica y se remangaba la manga de su amplia chaqueta. «Aquí lo tienes. Los barcos, ya sabes, siempre me han gustado. Tienes que admitir que son preciosos. Sí, es una pena que no tengamos mar para contemplar este esplendor». El aire se atascó en los pulmones de Mia y no salía. Miró impotente a David y asintió. El hombre miró al anciano con extrañeza. Había desconfianza y recelo en su mirada, y la cicatriz en forma de media luna detrás de la oreja. Stefan se encogió de hombros. «Hace 20 años que no tengo que mirarme en un espejo, señora», dijo el anciano. David se acercó a él y le pidió que se quitara el sombrero. Efectivamente tenía una cicatriz grande y gruesa detrás de la oreja, como una luna creciente. El hombre se volvió hacia Mia y asintió. Ella no pudo contener un suspiro. Las rodillas le temblaban tan violentamente que parecía que el suelo iba a caer bajo sus pies. Y sus manos no podían sujetar el teléfono que llevaba en el bolsillo. Alguien le había enviado un mensaje. Pero ya no importaba. Mia se agachó y sacó el teléfono de debajo de la funda, sacando una vieja y andrajosa foto de su padre y su madre. Sonreían felices y miraban a la cámara. Con cuidado, Mia le tendió la foto a David. Se la mostró al anciano, dedicándosela con una antorcha. «¿La reconoce?» Stefan, como de costumbre, se encogió de hombros. «Al hombre, no tanto, pero la mujer es muy guapa. Creo que incluso a veces he soñado con ella. Sí, es ella. No entendía dónde la veía en sueños. Ella a menudo viene a mí y habla herejías. No me extraña. El frío te hace soñar. Esos de la foto son mis padres. Olivia y Jack. Hace 19 años mi padre desapareció. Era bajito. Tenía un tatuaje de un barco en el antebrazo y una cicatriz detrás de la oreja. Hacía barcos de papel y los regalaba. Como tú le regalaste un barco a mi hija». El anciano escuchó en silencio a Mia sin atreverse a pronunciar una palabra en contra. Había una tormenta de emociones en su arrugado rostro. Del miedo a la esperanza. Parecía a punto de llorar. «¿Y qué le hace pensar que soy su padre, señora?» «Sí», respondió Mia con claridad. «¿Por qué no dijiste que buscabas a tu padre?» siseó David casi en la cara de Mia. Convencieron a Stefan o a Jack
para que pasaran la noche en casa de David y fueran al hospital al día siguiente. Había que reconocer que esta opción no le gustaba mucho a David. Su piso se había convertido en una fiesta de pijamas. No estaba segura. Mia se encogió de hombros y se acercó al fregadero para echar agua. No podía decirle que a lo mejor mi padre era un vagabundo que regalaba barquitos de papel a los niños. Pensaba que estaba loca. Además, no te corresponde a ti decirme eso. Está bien que lo traigas a mi casa. En primer lugar, tú lo sugeriste. Segundo, no puedes traerlo a mi casa. Haría que Lilia llegara a casa por la mañana y viera a un vagabundo que huele a basura en el sofá. David asintió. Vale, Mia, lo entiendo. Tengo una ex neuróloga que trabaja en el hospital central. La llamaré por la mañana y veré qué puedo hacer. Sí, llámame entonces. Intentaré llegar pronto. Se oyó un fuerte suspiro. David puso los ojos en blanco expresivamente. ¿A dónde vas a las 2 de la mañana? Quédate aquí. Tengo una cama estupenda. También tengo una silla plegable. Tienes más de una chica, ¿verdad? Mia asintió con la cabeza. Estaba muy cansada y ni siquiera intentó rechazar la oferta de David. En las pocas horas que había pasado en aquel lugar el odio y los malos recuerdos se habían desvanecido. Quizás el cansancio era la razón, o tal vez Mia se había dado cuenta por fin de que ya no eran niños. A pesar del cansancio e incluso del desapego, ni Mia ni David querían dormir. El hombre hizo la cama y tendió el sofá. Al principio intentó pasearse tranquilamente por su piso, pero luego se dio cuenta de que era muy difícil despertar a Stefan, aunque no era tan sorprendente. Dormía en un edificio abandonado al lado de los Alquies. Difícilmente se comportaban con tranquilidad por la noche. Mia preparó té para 2. El hombre entró y se recostó cansado en un taburete de la barra. ¿Por qué? ¿Por qué la ex de ese médico? Mia sonrió y dio un sorbo a su té verde. Hay que dejar claro que a Mia le gustaba salirse del tema consigo misma. Odiaba ser el centro de atención. La razón era que tenía miedo. Estar siempre en casa de su tía era más un apéndice del piso que un miembro de él. Mia trasladó este comportamiento al resto de su vida. Apenas tenía amigos. Un par de colegas del trabajo y antiguos compañeros de clase se quedaron en Kasimov, donde la mujer había vivido los últimos 10 años. No hizo amistades en la nueva ciudad. Y vale la pena admitirlo, ella no quería hacerlo en absoluto. Así, por ejemplo, con Alice Maya se encontró por casualidad, habiendo confundido la puerta del piso. En la casa donde viven Lily y Mia, no todos los pisos tienen número, porque la casa no se construyó hace tanto tiempo, y ni siquiera se han vendido aún todos los pisos. Los que ya se han instalado tienen números en sus puertas, pero Mia y Alice, que acababan de mudarse, no tuvieron tiempo de hacerlo. Una noche, tarde, tras una interacción con un adolescente no muy educado que había estado bebiendo, Mia volvía a casa y se equivocó de puerta de piso. Golpeó la puerta de Alice durante 20 minutos antes de llamar a la policía. El agente tardó mucho en averiguar qué había pasado. David sonrió y sacudió la cabeza. Mia se dio cuenta de que últimamente hacía eso con demasiada frecuencia. ¿Te importa? Mia se encogió de hombros y bebió otro sorbo de té. Estaba caliente, le sentaba bien y le sentaba bien al cuerpo. Solo que ahora era evidente lo cansada, fría y asustada que estaba. Estábamos en desacuerdo. Mia se rió. Deberías saber mejor que nadie que es casi imposible llevarse bien contigo. David sonrió, pero esa frase casi siempre es una excusa. Entonces, ¿qué pasó? ¿La engañaste? No, claro que no. El hombre se desentendió. Es que ella quería tener hijos. Toda su vida había soñado con una boda fastuosa y una familia. Y yo tenía 22 años. Acababa de volver del ejército y hay que reconocerlo. No pensaba tener hijos hasta dentro de un par de años. Por supuesto, intentamos vivir juntos, dejar de pelearnos, pero al final ella se fue. David sonrió con tristeza y dio un sorbo a su té. Sin azúcar. Recordar, bien. Es difícil olvidar. Solía correr a la cocina y prepararte té 5 veces al día porque eras perezoso. Quizá me gustaba que me cuidaras. No, solo te gustaba meterte conmigo. Sonrió Mia, apoyándose contra la pared. Mientras David no estaba, tuvo tiempo de echar un vistazo al piso, y se quedó básicamente sorprendida. A pesar del desorden exterior, estaba limpio.
El piso de un dormitorio se parecía al que Mia había habitado con Kate. Una habitación grande, un salón y un dormitorio pequeño. Sorprendentemente, la cocina estaba decorada con colores modernos, una mesa alta y unos taburetes. Sin embargo, no era difícil darse cuenta de que el hombre vivía aquí solo. En la cocina había una sola sartén. Había un plato y un tenedor en el fregadero. Había una taza en la encimera. Mia tuvo que esforzarse mucho para encontrar la otra taza. ¿Cómo se llama tu exnovia? Lo entiendo, no quieres hablar de tu padre, ¿verdad? Vale, te seguiré el juego. Se llamaba Pam. Es una chica encantadora, una gran neuróloga y probablemente una buena esposa. También es madre. Tuvo un hijo hace unos años, y sorprendentemente, me convertí en su padrino. De ninguna manera. Siempre me ha costado mantener buenas relaciones con los ex, y yo qué sé. Mi marido era mi único compañero y murió de forma tan trágica y patética. Él murió y yo me quedé. Es raro empezar una nueva. ¿Tienes a alguien en mente? ¿No hay una joven profesora de inglés en la escuela? David hizo una mueca. May todavía está trabajando. Mia dio un paso adelante y abrió los ojos con sorpresa. No puede ser. Tiene 90 años. 82 cumplió a principios de este año. Dioses, todavía contaba historias sobre cómo era Inglaterra en el 56. Mia no podía parar de reír. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor. No puedo entender cómo fuiste a la escuela. Nunca podría asociarte con un profesor, dijo Mia riendo. Aparte de un delincuente, ¿alguna vez me relacionaste con alguien? Preguntó David con una sonrisa en la comisura de los labios. El silencio fue más elocuente que cualquier frase. Mia nunca había visto a David como una buena persona. No creía que se hubiera convertido en algo más que un matón de clase. Hubo un tiempo en que no había nada de trabajo. Papá estaba bebiendo hasta morir, empezando a perder la cabeza. Sí, David pasaba una taza de té de mano en mano. No había de qué vivir. La vecina trabajaba en la escuela como directora. Me había inscrito con carácter retroactivo en una especie de curso de formación de profesores y me había conseguido un trabajo como profesora de EFC en septiembre. William acababa de jubilarse. Sorprendentemente, me encantó. El sueldo no era muy bueno, claro, pero podía vivir. Me licencié como profesora de historia y ahora tengo 2 trabajos y soy profesora de aula. Mia y David hablaron un poco más de cosas diferentes, del trabajo, de la familia y del pasado, aunque solo mencionaron el pasado de pasada, intentando no hablar de lo que sentían el uno por el otro. Por primera vez en años, Mia cerró la gestalt de su resentimiento por lo que consideraba una infancia mimada. Gracias, dijo la mujer mientras David y ella se iban a la cama. El hombre la miró perplejo. Por mantener la conversación y mantenerme al margen. No me dejaste pensar en lo que pasaba entre mi padre y yo, de nada, replicó David con sencillez y concisión. Siempre lo he hecho así. No estoy acostumbrado. ¿De qué estás hablando? Preguntó Mia, confusa. Cuando vivíamos en casa de la tía Kate pasaba a menudo. Ella te decía algo y tú te quedabas atrapada en las palabras y era obvio que no podías con el flujo de pensamientos y tonterías que tenías en la cabeza. ¿Por eso decías tonterías? Solo intentabas distraerme para que no pensara. David se encogió de hombros. A veces simplemente me gustaba hacerte enfadar, dijo y se retiró al dormitorio donde se fue a dormir en una silla pequeña y apenas cómoda, dejando a Mia sola con sus pensamientos. No se lo podía creer. Realmente estaba obsesionada con lo que le habían contado. Mia pasaba largos ratos pensando en los problemas y sus soluciones, y conocía el problema, pero nunca pudo pensar que David se diera cuenta. Sin embargo, habían vivido en la misma habitación durante varios años. Habría sido extraño no haberse dado cuenta. Tendremos que hacerle muchas pruebas, por supuesto, resonancias, análisis de sangre y demás. Además, es importante sacarlo del estado en el que se encuentra ahora, por lo menos. Nerviosa, Pam se volvió hacia la puerta de la habitación número 8, donde estaba Stefan. Como no tiene identificación, ¿tengo las manos atadas? Si la historia que me ha contado David es cierta, debería empezar a recuperar los documentos inmediatamente para que podamos iniciar el tratamiento. Pam era una rubia menuda con gafas cuadradas, cara redonda y hoyuelos en las mejillas. Sonreía a todo el mundo y era educada. También estaba muy emocionada por la llegada de David. Parecía que se preocupaba mucho por él,
solo que Mia no podía decir de qué manera se preocupaba por él. Gracias, Pam. Pero si no ha tenido recuerdos en 20 años, podrán volver. Pam hundió la cabeza en el portapapeles. 20 años es mucho tiempo. Normalmente los pacientes se recuperan rápidamente con supervisión, pero tu padre tiene marcas, congelaciones, señales de golpes. También bebía y probablemente fumaba. También comía sobras. Eso obviamente no mejoró las cosas. Además, para que los recuerdos vuelvan, necesitas un entorno familiar, gente conocida. Y él vivía en una escuela abandonada, y casi nadie trataba de ayudarlo. No puedo asegurarlo, pero las posibilidades son mínimas. Haremos lo que podamos, pero no puedo prometer nada, y menos hasta que tenga los papeles. Mia se cubrió la cara con la mano y negó con la cabeza. No sabía qué hacer ni cómo estar. La situación empeoraba por momentos. Gracias, Pam. David sonrió y se alejó con Pam. Cuando regresó, Mia miró con tristeza la habitación donde yacía su padre. Los enfermeros lo habían afeitado y aseado. Mia había traído ropa nueva. Ahora la mujer estaba segura de que aquel anciano era su padre. Bajo, de ojos azules, con cicatrices y tatuajes. Ella lo había encontrado, excepto que él no recordaba nada. Y era horrible. Mia, he estado pensando en los archivos. No podemos recuperarlos todavía, dijo Mia con el corazón encogido. Sus palabras estaban empapadas de pena y pesadez. Papá tenía el negocio de los pisos, el dinero, y había desaparecido demasiado de repente, y estaba en una ciudad extranjera. Mamá había dicho que había estado en un viaje de negocios. Cuando desapareció, voló, pero no pudo volver. Y creo que hay una razón para eso. Claramente le han ayudado a olvidar su vida. Si recuperamos los documentos y su estado, los implicados probablemente se sentirán muy desgraciados. David asintió cansado y se apoyó en la fría pared, ajustándose la bata blanca que le cubría los hombros. Han pasado 20 años. ¿De verdad crees que a alguien le sigue importando? Llevo 7 años en el cuerpo, y he visto mucha brutalidad. La gente está dispuesta a recordar cosas que pasaron hace décadas, y si involucra dinero, nunca olvidan. Sí, lo entiendo. Entonces tú y yo tenemos que averiguar quién es el responsable de lo ocurrido lo antes posible. De lo contrario, no podremos curar a tu padre. Gracias por ayudarme y no ir en contra de mis pensamientos. De nada, se rió David. Nunca he estado en tu contra. Inmediatamente le vino a la mente un recuerdo de hacía 12 años. ¿Qué te hizo pensar que podías gritarle? ¿Qué te hace pensar que ella tiene la culpa de tus problemas? Le gritó David en la cara a Kate, que permanecía despreocupada en la cocina con un vaso de vino mordisqueando lentamente un queso caro. Ya ha vivido aquí más tiempo del que esperaba. No tiene sentido vivir de mi dinero. Es difícil dar, ella no se da cuenta. ¿Y a qué te dedicas? Preguntó David, entrecerrando los ojos con ironía. ¿Escribes una frase al día? ¿O te acuestas con otro hombre? ¿Por qué me miras así? Sé lo de tus amantes y que estás engañando a mi padre. Pues ve y díselo, susurró Kate. No puedes. Quizá porque tu padre es un borracho y están a punto de despedirlo del trabajo. Ni siquiera tendrías dónde vivir. Así que no me traiciones, cachorrita. ¿Me oyes? Desde el pasillo llegó el sonido de la puerta al abrirse. Kate sonrió y agitó la mano. Una gran taza morada con una especie de inscripción cayó al suelo. ¡No! Gritó David. David, ¿cómo has podido romper la taza preferida de Mia? Preguntó la mujer con voz deliberadamente alta. Faith entró volando en la cocina y vio los fragmentos morados con el tipo de pie junto a ella. ¿Cómo te atreves, imbécil sinvergüenza? David suspiró y miró largamente a Kate. Estos eran sus últimos días en este piso, porque pronto aquella mujer los echaría a él y a su padre. Se daba cuenta de eso, pero aún más se daba cuenta de que no podía cambiar de opinión o acabaría en la calle. David estaba sentado en casa cuando Mia le llamó y le pidió que viniera. Estaba de baja por enfermedad. Cuando se enteró de los problemas de Mia, se dio cuenta de que tendría que tomarse unas mini vacaciones. Pam le ayudó encantada a abrir la baja. Para resumir a David, es un hombre muy amable. Sí, en el instituto e incluso en la universidad, nunca fue muy disciplinado ni sumiso. Y lo que hay que decir, también en el ejército más de una vez, se vio sorprendido por los desplantes de sus superiores. Sin embargo, con el tiempo se le pasó y empezó a tratar todo con más facilidad.
Nunca se negó a ayudar a nadie, pero al mismo tiempo no era especialmente apreciado en el cuerpo docente. A menudo ridiculizaba a otros profesores, poniéndose del lado de los alumnos, dándose cuenta de que él había sido igual una vez. Por supuesto, nadie podía despedirle. No rompía ninguna regla, pero no podía construir una buena relación. El otrora chico popular se había convertido en un hombre que rara vez salía de casa. La mayoría de sus amigos se marcharon a otras ciudades, y los que se quedaron tenían familia. David rara vez salía de vacaciones, dedicando la mayor parte de su tiempo al trabajo. Mia se convirtió en un rayo de luz en su vida aburrida y ordinaria. Incluso disfrutaba yendo a casas abandonadas e intentando encontrar al padre de Mia. David subió a su coche y condujo hasta la dirección. No sabía lo que Mia tenía pensado hacer allí, pero no le importaba. Hablar con ella le daba placer. Ya no pensaba en cómo pasar el fin de semana. Su cabeza estaba llena de otros pensamientos. La puerta del piso estaba abierta. «David, ¿estás ahí? David, ¿estás ahí?», gritó una voz de mujer desde la habitación más alejada. El hombre se dirigió hacia allí y vio un gran escritorio apilado con carpetas, junto al cual había un ordenador portátil pegado con fotos. ¿Qué clase de resumen de archivo es este? David sonrió y tiró su mochila al sofá. Le pedí a un conocido del Ministerio del Interior de Kasimov que me enviara todos los documentos sobre la desaparición de mi padre. ¿Y cómo los consiguió tan rápido? Espera. ¿Viajaste a Kasimov por la noche para recogerlos? Mia, ¿estás bien? ¿Y la hija? Estaba con Alice. Se despidió Mia y se acercó a la pila de expedientes. Vamos a revisarlos todos. ¿Estás loco, no crees?, preguntó David, acercándose al escritorio. Necesito encontrar al culpable o mi padre no podrá volver a la normalidad. Démonos prisa. Tú puedes ocuparte del portátil. Hay un archivo con todo el historial de papá, sus llamadas y posesiones. Todo. Lo hizo un conocido. ¿Un conocido? Me estoy asustando. Trabajamos con él en Kasimov antes de que se mudara. Solo tiene acceso a la base de datos, así que me ayudó mucho. Vamos, cuanto antes empecemos, antes podremos terminar. Por cierto, Lily llegará pronto. Tengo que pensar en algo que decirle. Unas horas más tarde la puerta principal se cerró de golpe y Lily entró corriendo en la habitación. Estaba contenta y alegre. Obviamente quería decirle algo a su madre, pero cuando vio al extraño hombre, se sintió avergonzada. «Hola», dijo en voz baja. David sonrió y saludó. Mia llevó a su hija a la cocina. Estuvo fuera mucho rato, así que el hombre decidió no perder el tiempo. Siguió hojeando los expedientes. Su mirada se detuvo en el archivo más grande, marcado por el autor de la lista. El hombre lo abrió y empezó a leer despacio y pensativo. Con cada línea se sorprendía más y más. Cuando terminó, se reclinó en la silla y suspiró. Mia volvió a entrar y cerró la puerta en silencio. Estaba muy cansada, ya se había acostado. Era bueno que mañana fuera día libre. No tenía deberes. ¿Dónde se había quedado hasta tarde? En casa de una amiga. ¿Encontró algo? ¿Qué sabes de los negocios de tu padre? Mia se encogió de hombros. Tenía 10 años. Entonces no me interesaba mucho. Y cuando lo hice, no había nadie a quien preguntar. ¿Sabías por qué tu madre y tú no os quedasteis con el negocio? Sí, no estaban casados. Por eso el nombre de mamá es diferente. Y no conseguimos el piso de 4 habitaciones de la abuela. No por esa razón. Hay otra razón. Escúchame con atención. Cuando se creó la empresa de tu padre, se estipuló que las acciones no podían heredarse por línea sanguínea. Así que si uno de los socios muere o deja la empresa, todas las acciones van a los socios restantes. ¿Es legal? Sí, pero es raro. Sospecho que tu padre no pensaba mucho en la familia cuando fundó la empresa. Él y mamá se juntaron más tarde. Pero eso no es todo. ¿Sabes cuántos socios había? Mia negó con la cabeza y se subió al sofá con los pies en alto. 4. ¿Sabes cuántos quedan ahora? 1, Harry. ¿Estás pensando? Espera, 3 años antes de que desapareciera tu padre murió uno. De un ataque al corazón. 41 años. ¿Tan pronto? Eso es raro y no solo eso. Lo que pasa es que en el testamento que dejó, las acciones que heredó tu padre. Pero eso es posible. Por ley nacional no tenía derecho a transferir las acciones a extraños. Pero las transfirió a un socio. Y tu padre obtuvo una participación mayoritaria. Y la capacidad de dirigir la empresa casi por su cuenta. Pero, ¿por qué lo hizo?
No recuerdo mucho de mi padre, pero sí sé que mi padre se enamoró del mar cuando conoció a un amigo suyo. Y todo lo que había en la casa relacionado con el mar estaba relacionado con ese amigo. No recuerdo su nombre, pero creo que era Mike. Así que dejó un testamento a su padre. Tal vez sabía algo o intuía algo, pero eso no es todo. 5 años después de que su padre desapareciera, el otro murió en un accidente. 5 años es el período tras el cual se declara muerta a una persona. Dijo Mia pensativa. Eso significa que el bufete se traspasa por ley, los socios restantes, y Harry, para conseguir el paquete completo, se deshace del segundo socio y queda como único propietario del bufete. Susurró la mujer. ¿Así que crees que eliminaron a mi padre para quedarse con la herencia? Sí, eso sospecho. ¿Y cómo pasó esto desapercibido? ¿No resultó sospechoso para nadie? Preguntó Mia incomprensiblemente, más para sí misma que para David. El dinero marca la diferencia. Sabes quién puede vivir y quién no. Lo único que me confunde es el hecho de que tu padre esté vivo. Todos están muertos, pero tu padre no. Es tan simple como eso. Creo que quien quería deshacerse de mi padre simplemente lo golpeó y lo tiró en alguna cantera. No lo sé. Y sobrevivió, y por suerte para ellos perdió la memoria. Da miedo darse cuenta, admitió David y se estiró. ¿Tienes café? Mia asintió y se levantó del sofá. Tenía la mirada un poco nublada. No miraba a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en un punto. ¿Te encuentras bien?, preguntó David con suavidad. ¿Hay café? Unos minutos después ya estaba de pie con una cafetera y preparando café. ¿No estás ocupada mañana? No te sientas con Lily. Voy a Casimov a visitar a Harry. Quiero preguntarle algo. David, que antes estaba sentado a la mesa, se levantó de un salto y en 2 pasos estaba junto a Mia. ¿Estás loca? Hace un minuto suponíamos que era el responsable de que 2 personas estuvieran muertas y otra llevara 20 años inconsciente. Y tú has decidido ir directamente a por él y afirmar que sabes que es un criminal. No grites, dijo Mia con cansancio y bajó la mirada hacia las manos de David que la sujetaban por los hombros. Podía sentir su calor y su fuerte agarre. Suéltame, o el café estará en el suelo en unos segundos. David bajó lentamente la mirada hacia sus manos y dio un respingo. Lo hizo sin darse cuenta. ¿Estás preocupado?, preguntó Mia sin exigir una respuesta. He trabajado con personalidades así. Así que no tienes que preocuparte por mi seguridad. Voy contigo, dijo el hombre con firmeza. Su mirada segura miraba fijamente a Mia, sin discusiones. Sí, ya lo entiendo. ¿Por qué te molestas por mí y mis problemas?, preguntó Mia mientras se sentaban a la mesa y empezaban a tomar café. David se quedó desconcertado y miró a la mujer sin comprender. Bueno, ya sabes, cuando te conocí, las emociones negativas que experimenté de niño afloraron en mi alma. Es infantil, lo sé. Bueno, ¿a ti no te ha pasado nunca? Una risita silenciosa escapó de los labios de David, y negó con la cabeza. No. Tal vez sea porque nunca he tenido sentimientos negativos hacia ti. Mia soltó un grito ahogado. ¿Cómo demonios iba siempre acumulando mala leche? Sí, decías que hablabas mal cuando no querías que me quedara pensando. Pero no siempre era así. Quiero decir, rompiste la taza que me dieron mis compañeros. Rompiste mis auriculares, te burlabas de mí en la escuela. Incluso rechazaste a chicos con los que salía. Me arruinaste la vida, dijo Mia lentamente, intentando controlar su repentino arrebato de emoción. ¿Recuerdas los auriculares nuevos de mi cumpleaños? Sí, fue el único regalo que recibí de tía Kate en años. ¿Por qué me miras así? ¿No? ¿No era un regalo de ella? David sonrió. Entrecerró los ojos mirando a la mujer, intentando comprender cómo alguien tan inteligente y espabilada podía ser tan estúpida a veces. Los chicos y yo solíamos trabajar a tiempo parcial durante el verano. Usaba el dinero para comprarles, pero no tenía suficiente. Tuve que pedirle prestado a mi padre. Era su escondite en caso de resaca. Me dio una buena paliza. Mia miró al hombre confundida. Le cogió suavemente la mano e inclinó la cabeza. ¿Por qué? Los necesitabas para no hacerme caso. Vi lo preocupado que estabas por ellos. Creí que me odiabas, y así era. Me gustabas, Mia, y yo era un niño tonto que expresaba simpatía a través de, ya sabes, trillado, dices. Mia se quedó mirando incomprensiblemente delante de ella. En un instante su mundo se había puesto patas arriba. Sentía que algo iba mal, pero nunca supo qué era.
Haciendo frente a sus emociones, la mujer se levantó de un salto de la mesa y anunció: «Está decidido. Mañana iremos a Kasimov». «Mía, querida, ¿eres tú? ¿Tenías unos 13 años la última vez que te vi?», preguntó Harry, un hombre mayor con un traje caro. Se levantó de la silla en cuanto se dio cuenta de quién había venido a verle. David y Mia miraron al hombre con recelo. «No entiendo por qué se muestra tan acogedor con ellos». Los llevó a la cafetería local y él mismo pidió algunos platos no tan baratos. «No te preocupes, yo pago. Después de todo, esta empresa se construyó con el trabajo y el sudor la misma suerte». «¿No fuiste tú quien preparó el accidente?», preguntó Mia con sorna. «No, no tenía motivos para hacerlo. Tras la desaparición de tu padre, yo me quedé con el control, no Tim. Bueno, él lo dividió entre nosotros, pero yo me quedé con el 51%, pero 100 es mejor. Joven, probablemente nunca has dirigido una gran empresa por tu cuenta. Créeme, no es tan fácil. Iba a darle algunas de mis acciones a Tim para que se hiciera cargo de la gestión. Y Tim lo sabía, y había un par de abogados que estaban redactando el acuerdo. Y luego Tim murió por accidente. Y definitivamente hubo un accidente. Otros 2 trabajadores murieron en ese sitio, violaciones de seguridad. El sitio fue cerrado. Está todo en el archivo de Tim, así que yo no tuve nada que ver». Harry sonrió tristemente y bebió un sorbo de su vaso de agua. «Además, yo no tuve nada que ver con la desaparición de Steve. No tenía ni idea de a qué hora se iba a casa. Tim era el único que sabía su hora de vuelo». Mia miró a David confusa. Si había que creer a Harry, su versión se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y Tim? ¿Cómo se había comportado en los años transcurridos desde la desaparición de Steve?, preguntó David con dulzura. Siempre estaba telefoneando a alguien y poniéndose nervioso. Estaba seguro de que acababa de echarse novia. Se le notaba en la voz que llamaba a una mujer, lo cual era bastante normal en él. Siempre estaba muy nervioso e inquieto. Dicen que por eso murió. En una obra hay que mantener la calma. Mia y David le hicieron algunas preguntas más a Harry y se fueron. De vuelta en el coche, se miraron confundidos. «¿No crees que sea él? No solo se pasó 8 años pagando la búsqueda, sino que levantó un enorme monumento a tu padre. Lo leí en los archivos. En realidad iba a entregar el 10% de las acciones, lo que le habría convertido en el líder. No creo que simplemente cambiara de opinión y decidiera eliminarlo. Y no pudo estar implicado en la muerte de Tim porque estuvo en Israel más de 6 meses», dijo David y levantó la vista de su portátil. «¿Cómo sabes todo esto?». «Escribí en su nombre a la misma persona que usted conoce, y me envió la información sobre ellos». Mia arrebató el portátil de las manos de David y respiró hondo. «¿Quién te dio permiso? No pensarías que te dejaría ir a hablar con un presunto delincuente». Mia se apartó de David y murmuró en voz baja. Pero David pudo ver el borde de una sonrisa en el rostro de la mujer. «No puedo superar el hecho de que Steve siguiera llamando a alguien». «¿A quién?». «Hace 20 años. No todo el mundo tenía teléfono móvil, y la mayoría de la gente hacía llamadas desde teléfonos fijos, así que tiene que haber un número para esa señora en alguna parte. A menos claro que las cosas de Steve siguieran allí», concluyó David. Mia sonrió y arrancó el coche. «Yo también he leído algo. No puedo creer que hayas entrado en la casa», siseó David y estornudó. Mia los condujo hasta la casa donde vivía Steve porque no tenía a nadie más. La casa estaba vacía y era un edificio abandonado más. «En realidad aquí no vive nadie, así que no veo nada malo en ello. Arrancaste las tablas de las ventanas con una llave de cruz y entraste». David se opuso. «No es para tanto. Echaremos la culpa a los adolescentes». Se encogió de hombros y siguió caminando, alumbrando con la linterna a su paso. «¡Aquí!», gritó David. Mia se acercó y vio el teléfono con la guía junto a él. «¿Cómo sabremos qué número necesitamos?». La mujer se encogió de hombros y abrió la vieja y polvorienta guía. David y Mia estornudaron ante el polvo que se levantaba. Después de todo, habían pasado muchos años. El libro se hojeó rápidamente. Se saltaron páginas, hasta que Mia vio un número escrito con bolígrafo rojo. A juzgar por la extensión del libro, era la página que más veces se había abierto. Además, el número había sido rodeado varias veces con lápiz. David se dio cuenta de que no estaba firmado. «No hace falta», dijo Mia con tristeza. «Me lo sé de memoria». Salieron a la calle con muy mal humor.
sin saber cómo reaccionar ante la noticia. David miró directamente a los ojos de Mia. Se acercó a ella y la besó. Mia se quedó sorprendida. ¿Qué haces? Acabas de entrar en casa y has encontrado al culpable. Bueno, casi. Y probablemente ayudaste a tu padre. Eres brillante, ¿lo sabías? Tú tampoco eres lo que yo pensaba, admitió Mia, y se sonrojó. ¿Es la primera vez en tu vida que admites que te has equivocado? David sonrió, y Mia le dio un doloroso puñetazo en el hombro. ¿No puedes hacerme cambiar de opinión? Mia sonrió imperceptiblemente. ¿Kate? ¿Eres tú? Preguntó un hombre alto vestido de negro mostrando su carnet de identidad delante de él. ¿Conocía a Steve? Le preguntó el investigador a Kate mientras estaba en la comisaría. No, respondió histérica la mujer. Se encontró tu número de teléfono en su agenda. También hay testigos que os vieron juntos, ¿y qué? Era mi amante. Kate levantó la cabeza. Sí, y el cerebro detrás del ataque a tu hermano. Era el único que sabía cuándo volvía a casa. Tim fue atacado cerca de la estación de tren. ¿Un ataque? Gritó Kate. ¿Estás loca? ¿Por qué iba a hacerle daño a mi propio hermano? El piso de 4 habitaciones de tu madre. Claro y conciso, respondió el forense. Ese año estabas endeudado hasta el cuello. ¿Tenías un préstamo? Sí. Y sospecho que no solo a los bancos se debían, e inmediatamente después de recibir la herencia en 6 meses, pusiste el piso a la venta, y fue comprado muy rápidamente, lo que sugiere que se encontró pronto un comprador. Pagaste la deuda, te deshiciste de tu hermano, cuya cuenta bancaria, nada despreciable, pasó a ti y a su hija. Pero como era joven, su madre apartó su dinero. Y cuando Olivia murió, te quedaste con el resto. De ahí sacaste el dinero para las fiestas de Beaumont, Kate, ¿verdad? Preguntó sarcásticamente el investigador. Tu sobrina me ha proporcionado todas las pruebas que me ayudarán a encerrarte durante mucho tiempo, así como a resolver un caso de hace 20 años. Así que puedes buscarte un abogado, Kate. Definitivamente vas a necesitar uno. El investigador era un viejo amigo de Mia. Había oído toda la conversación gracias al teléfono de grabación. Escucharon las cintas con David. El hombre tomó la mano de Mia. Has ganado. Sonrió. Lo hicimos, corrigió Mia y apretó más fuerte la mano de David. 3 años después, un gran camión etiquetado como transporte se detuvo frente a la casa de 3 plantas. 2 hombres uniformados bajaron del camión y se dirigieron hacia la casa. Llevaban llaves. Un coche viejo aparcó junto al camión y un hombre rubio con una gran bolsa al hombro salió de él. Inspeccionó la zona y abrió la puerta trasera. Bajó una niña alta, de unos 11 años. Sonreía alegremente y miraba a su alrededor, esperando ver algo interesante. Llevaba en la mano un gran barco de papel. Un anciano calvo y bajo con barba salió del asiento del copiloto. Gritó algo a los violadores. ¿Dónde está Mia? Preguntó Stefan a David con voz ronca. Debería haber llegado antes que nosotros. David se encogió de hombros y sacó el teléfono para marcar el número de Mia. Seguro que ha vuelto a salir con los delincuentes. ¡Qué buen tiempo! Está trabajando otra vez, se quejó el viejo. La naturaleza a su alrededor era tan fragante. Mayo estaba en plena floración. El olor de las lilas estaba por todas partes, y el sol brillaba tanto que parecía que ya había llegado el verano. Los árboles estaban cubiertos de hojitas. Los pájaros cantaban por todas partes y el estanque detrás de la casa brillaba al sol. Realmente era la gracia, no el tiempo. Pero Mia estaba de nuevo en el trabajo. Últimamente pasaba demasiado tiempo allí. Esa era la opinión de David. Tío David, mira, gritó Lily y señaló con la mano hacia la carretera, donde un coche de policía con luces intermitentes se acercaba casi a toda velocidad. A 100 metros de la casa de 3 plantas, apagó las luces y empezó a reducir la velocidad. El coche se detuvo delante de David. Mia saltó del asiento trasero y saludó al conductor y a su compañero. Gracias, chicos, os debo una. Buena suerte. Mia se dio la vuelta para mirar a su familia y se encontró con miradas sorprendidas. ¿Por qué me habéis cogido el coche? Tuve que improvisar. ¿Dónde habéis estado? Preguntó David. ¿Ibas a perderte la fiesta de inauguración? Mia puso los ojos en blanco y caminó hacia la casa. Estaba de muy buen humor, y ni siquiera el regaño de su hombre favorito iba a estropear aquel hermoso día. Por primera vez en años, se sentía como en casa en un edificio inacabado en el que acababan de traer los muebles aún precintados.
Pero este lugar era verdaderamente suyo. Toda su familia se reunía bajo un mismo techo, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer se sentía feliz. «Por cierto, tú también tenías que estar trabajando», dijo Mia con sorna, indicando a los de la mudanza dónde llevar el gran sofá. «Fue tu clase de 10º A la que organizó un concierto de metal cerca de la casa del director. Te llamaron, pero no contestaste. ¿No cojo números de trabajo los fines de semana?», murmuró David y se preguntó qué clase de reprimenda recibiría el lunes cuando volviera a su 10º favorito. El director le había dicho que no aceptara a esos holgazanes. Pero, ¿podía rechazarlos? Era casi imposible. Probablemente perdería su bonificación. ¿Pero qué tenía que ver él con eso? Fin de año, los chicos tienen un último año libre. ¿Por qué tocarlos? Chaqueando los dedos delante de los ojos de David. Mia se rió y entró en la casa. Estos desmayos ocurrían a menudo cuando un hombre estaba pensando en algo. Había sido especialmente así en el último año. Si alguien le hubiera dicho a Mia hace 15 años lo que David estaría pensando, se habría retorcido el dedo en la sien. Lily entró primero en la casa e inmediatamente corrió al primer piso, donde eligió su habitación, la más grande y bonita. Cierto que aún no tenía nada especial, pero el abuelo ya tenía un plan para hacer feliz a su nieta. Stefan no había recuperado toda su memoria, pero tenía algo de ella. No pudo testificar contra su hermana ante el tribunal porque los médicos no se lo permitieron. Sin embargo, el fiscal seguía refiriéndose a sus recuerdos. Sin embargo, y sin su ayuda, Kate fue condenada a 11 años en una colonia de régimen general, y todo el dinero y el piso devueltos al propietario. Vale la pena señalar, Pam resultó ser una buena doctora. Los primeros éxitos en el tratamiento de Stefan aparecieron al cabo de un par de meses, y 6 meses después, ya recordaba a su hija. Un año después recordaba casi todos los acontecimientos de los últimos 30 años de su vida. Sin embargo, fue muy difícil restaurar por completo su memoria. Mia nunca pudo obtener de su padre recuerdos de cómo conoció a su madre. Y mucho de lo que ocurrió antes del nacimiento de su hija, él no lo recordaba. Pero eso no le hacía menos querido. Lily se acostumbró a su abuelo casi de inmediato. Pasaba mucho tiempo con él, y a menudo le pedía ayuda. Stefan enseñó a su nieta a hacer barquitos de papel, y estaba muy contento de volver a tener una familia. Sonreía tristemente al recordar los años que había pasado en la calle. David también se hizo amigo de su suegro, aunque hay que reconocer que durante mucho tiempo no pudo acostumbrarse a él. Su mal humor, su ligera arrogancia, impedían a Stefan confiar en su yerno. Mia se dirigía a lo alto de las escaleras, cogió a David del brazo y tiró de él hasta el 3er piso. Allí estaba la habitación más grande, con un enorme ventanal y una pequeña terraza. Mia y David habían elegido este lugar para vivir juntos. La mujer quería disponer en la terraza un rincón de descanso con flores, y David soñaba con sentarse allí a leer libros. Sin embargo, sus deseos no se contradecían. En cuanto la trampilla que conducía a la escalera se cerró de golpe, Mia giró sobre sí misma y empezó a reír a carcajadas. David la miró con una sonrisa. ¿Has decidido perder la cabeza? Supongo que sí. Es solo que ya sabes, siento que esta es la primera racha blanca de mi vida. Es como si nunca hubiera habido una antes, una racha negra de toda la vida. David se acercó lentamente a Mia y la abrazó. Que la raya blanca sea tan larga como la negra. Mia metió la mano en el bolso y sacó un barco amarillento enmarcado. Era aquí, en esta habitación donde colgaría el símbolo de su vida feliz.